Bienvenido a otro nuevo vídeo del canal. En este vamos a comenzar un nuevo proyecto que vamos a transformar el Suzuki Samurai que ya hemos restaurado, el Samurai corto, lo vamos a restaurar en el largo. Este proyecto lo vamos a hacer a la vez que el Datsun, pero lo vamos a terminar antes, ya que el objetivo es terminarlo antes del verano o lo antes posible, ya que el tema del COVID tampoco nos deja mucho juego para poder elegir. Aquí podéis ver cómo se quedó el Suzuki Samurai el corto y os dejo arriba un enlace por si queréis ver la restauración. Esta fue la primera que hicimos después del Mercedes 190 y antes del 86. Seguramente alguien se preguntará por qué voy a cambiar el Suzuki Samurai corto al largo. Bueno, la mayoría de la gente le gusta más el corto, es verdad. Creo que estéticamente es más bonito el corto. Pero el problema es que yo llevo un tiempo dándole vueltas porque siempre quiero transformar en una pickup. Y como no tengo furgoneta y me viene bien para el tema del canal y tal, he pensado en hacer un poco más largo. Así que esa es la idea principal. Y aparte ya que estoy teniendo algunos problemas con otro por el tema de homologaciones. Y ya que lo homologo, pues ya lo hago entero como quiero. El problema de los Samurai es que cuando salieron de casa venían muy justos con el tema de peso. Sobre todo en el eje delantero. Entonces algunas unidades tienen con tan solo 500 kilos en el eje delantero. Con lo cual, si le cambia el motor, le mete una rueda más grande y ya vas pasado. Pero bueno, esto ya lo iremos explicando conforme hagamos la restauración. En esta foto podéis ver la unidad que hemos comprado. La diferencia es que el Samurai corto mide 3,4 metros. Una vez que le ponen los asientos y tal, no tiene casi espacio de carga. Y el largo mide 4 metros, que son 60 centímetros, que tampoco es ninguna exageración, pero se nota. Bueno, ¿qué necesito yo para transformar el Samurai corto en el largo? Lo primero, el chasis con la documentación, ya que al fin y al cabo otro coche. Eso lo he comprado por 300 euros. Más el cajón trasero, que también me hace falta, ya que al ser más largo se podría cortar y tal, pero es una chapuza. Es mejor comprar la pieza entera, que me ha salido por otros 300 euros. Y lo único que me faltaría sería también la transmisión, que al ser más largo tiene que ser un poco más larga, pero por lo demás los coches son idénticos, a no ser que vayan saliendo algunas pequeñas cosas que en principio no sé todavía. Bueno, aquí ya podéis ver el coche una vez que llego a casa, justo en el momento que estaban descargándolo. Que para descargarlo, si os fijáis, pues no tenía unos patines que me hice yo, los cuales al echar el chasis se desintegraron y acabamos sacando el coche casi empujándole, arrastrándolo. Bueno, ¿qué pasó? Pues nada, yo compré el coche y cuando fui a enviarlo, contraté una empresa de estas de subasta y tenía que ir a recogerlo un sábado por la tarde. Le mandé el teléfono del hombre y quedaron ellos para recogerlo. Nos avisa de que está a 30 kilómetros y el otro hombre coge y lo prepara todo para cargar el coche y el hombre que no llegaba. Cuando le mandó la ubicación del sitio, es que hay dos pueblos en España que se llaman igual y había ido a otro pueblo. Estaba a 600 kilómetros de distancia del coche. Así que tuve que esperar a que el transportista cuadrara otros transportes para poder traérmelo. Tardó aproximadamente 3 o 4 días más, pero bueno, el hombre hizo lo que pudo. Cosas que pasan. Bueno, en este vídeo podemos ver un poco el resumen del coche. Como veis, viene limpio. Parece que se hace la ruta. En general la chapa se ve bastante bien. El hombre de desarmarlo no es que haya sido muy fino. Está todo cortado, pero bueno. Veis que me ha dejado la aleta delantera, me ha dejado también el morro. Y bueno, no se ven cosas sin de chapa graves. El chasis se ve bien también. Me ha dejado la luneta delantera. El mazo de cables que me hará mucha falta. Yo explicaré por qué. Aquí ya vemos los primeros óxidos. Típico en estos coches porque me parece que tú también justamente tenía el óxido en el mismo sitio. Pero bueno. Y nada. La columna de dirección también me la ha dejado y la barra esa, pero bueno, eso tampoco me hará mucha falta. El arco trasero. Bueno, de chapa tiene, ya digo, tiene cosas, pero bueno, suciedad sí tiene, eso seguro. Así que lo que primero que vamos a hacer va a ser pegarle una limpieza, que le hace falta.
Bueno, ya tenemos el coche preparado para empezar a desmontar y ir preparándolo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que haya gustado, espero que guste el nuevo proyecto. Y seguimos trabajando en el canal, que cada día tenemos más cosas por hacer. Un saludo y buen fin de.